Bueno, este ya es el ejemplo real, esta es otra matriz, sería la segunda parte de la explicación. Entonces se dan cuenta, tenemos a un grupo externo que ya agregamos, donde todos los estados de carácter del grupo externo son ceros, obviamente, y tenemos al taxón A, B, C, D y E, con sus estados de carácter en unos o ceros, dependiendo cómo lo hayamos codificado, pero aquí está. Entonces vamos a ver, ¿cómo empezamos? Pues agarramos la primera hipótesis. La primera hipótesis es la hipótesis 1, o sea, es el carácter 1. Cuando nosotros seleccionamos nuestros caracteres, lo que hicimos fue pensar que esa estructura en particular era una homología del grupo, y por eso la llamamos como hipótesis de homología primaria. Entonces vamos a agarrar nuestra primera hipótesis, la 1. ¿Qué dice la hipótesis 1? La hipótesis 1 dice que A y B tienen el estado de carácter 1. Entonces agarramos A y a B y eso la agrupa el carácter 1. ¿Qué dice nuestra segunda hipótesis? O sea, nuestro segundo carácter. Nuestra segunda hipótesis dice que C, D y E tienen el estado de carácter 1. Entonces nuestra hipótesis 2 dice lo siguiente: C, D y E forman un grupo. ¿De acuerdo? ¿Qué dice nuestra hipótesis 3? Nuestra hipótesis 3, de nuevo nos encontramos que es un carácter no informativo, una autapomorfía. Aquí podemos ver que solo tiene el 1 presente, el carácter 3, todos los demás tienen 0. Entonces el estado de carácter 3 nos dice que C es una que el 3 es una autapomorfia de C, es un carácter no informativo. Podemos marcar desde aquí arribita si quieren, para que sepan que C no tendrá conflicto con nada. El carácter 4 que nos dice, el carácter 4 nos está diciendo de nuevo que D y E forman un grupo, ¿no? O sea, tiene 0, 0, 0, 0, pero D y E tienen 1. Entonces el carácter 4 lo podríamos ejemplificar así. Esa es nuestra hipótesis 4. Ahora, ¿qué nos dice nuestra hipótesis 5? Nuestra hipótesis 5 nos va a decir de nuevo que A y B tienen el estado de carácter 1 y la podemos ejemplificar de nuevo así: A y B con 1. Ahora vamos a buscar el estado de carácter 6, o sea, nuestra hipótesis 6, que nos dice 6, que B y C tienen el estado de carácter 1, que la podemos ejemplificar así: B y C. Bueno, entonces obsérvenlo todo, ahí está, esas son las hipótesis individuales resultantes de cada uno de los caracteres. Tendremos que tener tantas hipótesis como caracteres: 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hipótesis. Ahora, de acuerdo a las reglas que les expliqué hace rato, vamos a ver si pueden combinarse, es decir, vamos a ver si hay grupos que digan lo mismo o grupos que digan lo mismo y que sean inclusivos uno en el otro. De entrada nos podemos dar cuenta que 1 y 5 tienen la misma hipótesis, ¿ya vieron? 1 y 5 dicen exactamente lo mismo. ¿Ya están de acuerdo? Entonces, estas dos hipótesis, esta más esta, la podríamos combinar en una hipótesis que diga algo así: A y B. 1 y 5 agrupan a B. Y estas dos ya no las volvemos a utilizar en el proceso. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Espero que sí. Ahora podemos darnos cuenta que hay otra hipótesis que incluye a la mayor parte de los taxones, que es la hipótesis 2, donde dice que C, D y E forman un solo grupo y que a su vez no contradice a A y a B, ¿sí? Es decir, esta hipótesis la podríamos combinar con esta que acabamos de obtener, más esta, y eso podría quedar así: 1 y 5 agrupan a A y a B, y por el otro lado hay un grupo que incluye a C, D y E, que está respaldado por la hipótesis 2. ¿De acuerdo? Y en ese sentido ya volvimos a eliminar estas dos hipótesis.
hipótesis. Y nos siguen quedando, voy a cambiar de tinta para seguir trabajando. Nos siguen quedando la hipótesis 6, la hipótesis 3 y la hipótesis 4, que tendrán que combinarse con esta. El chiste es irlas combinando todas para que quede una sola hipótesis. Ahora, ¿cuál de estas es más fácil combinable? Pues obviamente la 3, porque la 3 no entra de nuevo en conflicto con ninguna. La 3 es una autapomorfía, entonces la 3 fácilmente la podemos combinar. Incluso vamos a agregarla aquí mismo sin hacer nada más. Solamente le ponemos el carácter 3AC. ¿Ya se dieron cuenta? Y entonces de la 1 ya está, la 2 ya está, la 3 ya está, esta ya está, esta que ya estaba combinada está, esta ya está, y nos quedan dos hipótesis que combinar: la 6 y la 4. Preguntemos, la 6 dice que B y C son un solo grupo. ¿Están de acuerdo? Esa la podríamos combinar de una vez, o podemos combinar D y E. D y E dice que la 4 dice que D y E es un solo grupo. ¿Cuál de las dos tiene menos conflicto? ¿A qué me refiero con conflicto? A que contradiga la hipótesis que ya estamos haciendo. Si nosotros hiciéramos la 6, si se dan cuenta, B y C ya entran en conflicto, porque la 6 dice que B y C son un solo grupo, pero en la hipótesis que llevamos, B está junto con A y C está junto con D y E. Pero si utilizamos esta hipótesis 4, D y E no entra en conflicto con esta, porque D y E están en este mismo grupo. Entonces la más fácil de combinar sería primeramente esta, D y E, respaldado por la hipótesis 4, es decir, esta hipótesis más esta hipótesis. Y eso quedaría así: A y B con 1 y 5. Luego tendríamos a 2 respaldando al grupo C, D y E. C con una autapomorfía del carácter 3. Y D y E respaldada por una sinapomorfía carácter 4. De esta forma ya tenemos todas las hipótesis combinadas, excepto la 6, que fue la que estuvo en conflicto. Porque la 6 nos sigue diciendo que B y C es un grupo, aunque pareciera que las demás hipótesis respaldan que B y C no forman un grupo. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues entonces agarramos a B y a C, que ya es la última hipótesis por combinar, y la postulamos como una homoplasia, es decir, que B apareció, que 6 apareció en B, y que posteriormente apareció en C. ¿De acuerdo? Y tenemos nuestro cladograma resuelto por el método de argumentación genigiana, donde tenemos un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, y la longitud de nuestro cladograma es de 7 pasos. ¿Ok? Esa es la forma de resolver un árbol por método de argumentación genigiana. Obviamente este método se complica entre más taxones tengas y entre más homoplasias uno tenga en la matriz de datos. El principio de la parsimonia, les decía, es maximizar las homologías y minimizar las homoplasias. ¿Se acuerdan hace un par de pasos que estábamos donde podíamos elegir entre la hipótesis 4 y la 6? Si hubiéramos elegido preferiblemente la 6, donde B y C hubieran sido un grupo hermano, el carácter 4 hubiera aparecido como homoplasia varias veces, porque lo tienen tanto D como tanto E. Y también 1 y 5 hubieran aparecido como homoplasias, porque A ya no estaría agrupado con A. También 2 hubiera aparecido como homoplasia. La cosa es maximizar homologías y minimizar homoplasias. Obviamente este método es sensible al
al número de homoplasias que tenga, y entre más grande es la matriz, pues se va a ir complicando mucho más, porque consiste en evaluar todas las posibilidades posibles y elegir la más parsimoniosa. En este caso este es el más parsimonioso, pero podríamos haber elegido otro camino y no llegar al más parsimonioso. Pero para hacerlo correctamente habría que elegir todas las posibilidades y ver cuál de ellas es la menos conflictiva, es decir, la que maximice homologías y minimice homoplasias, es decir, la más parsimoniosa. Punto.